Nunca pensé que unas simples vacaciones en crucero podrían convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Lucas Martínez, tengo 32 años y junto a mi esposa Clara y nuestros 2 hijos, Sofía y Mateo, decidimos embarcarnos en el Eclipse del Océano, un lujoso crucero que prometía diversión y aventuras en el Caribe. El día del embarque, el sol brillaba intensamente en el puerto de Miami. La emoción era palpable mientras desembarcábamos de nuestro auto y nos dirigíamos hacia el enorme barco, que se erguía como un coloso sobre el agua. Clara, con su cabello ondeando al viento, tomaba fotos de todo, los niños corrían por el muelle, ansiosos por explorar su nuevo hogar flotante. Una vez a bordo, nos dirigimos a nuestra cabina, una pequeña pero acogedora habitación con vista al océano. Mientras los niños comenzaban a desempacar, Clara y yo nos asomamos al balcón. Las olas golpeaban suavemente el casco del barco y el ambiente era de pura felicidad. Sin embargo, una inquietante sensación me recorrió la espalda, como si el mar guardara un oscuro secreto. Esa noche, el barco zarpó al caer el sol. Las luces brillantes del puerto se desvanecieron mientras nos alejábamos y el horizonte se llenó de un profundo azul. En la cena, conocimos a varias familias, pero entre risas y charlas, noté a un hombre solitario en una esquina del restaurante. Llevaba un abrigo oscuro a pesar del calor y sus ojos parecían seguirnos. Tracé un paralelismo entre su mirada y la sombra que había sentido al asomarme al balcón. Después de la cena, decidimos explorar el barco. Las luces parpadeaban suavemente y el sonido del mar se mezclaba con la música que emanaba de un bar cercano. Mientras Clara y los niños se dirigieron a la piscina, yo decidí ir al gimnasio. Allí, la atmósfera era extraña, apenas había otros pasajeros y el aire acondicionado creaba un zumbido inquietante. Mientras levantaba pesas, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí que alguien me observaba. Me giré, pero no había nadie. Al regresar a nuestra cabina, la tensión en el aire era palpable. Clara notó mi inquietud y me preguntó si estaba bien. Respondí con un gesto de desdén, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras los niños dormían, decidí mantenerme despierto. La oscuridad del océano me envolvía, y los ruidos del barco parecían más intensos. Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo lejano que provenía de la cubierta. Intrigado y temeroso, me levanté y me dirigí hacia el sonido. La cubierta estaba desierta, iluminada solo por la luz tenue de las estrellas. Los murmullos se volvieron más claros. Era una mezcla de voces, risas y llantos. Me sentí atraído por el sonido, como si algo me llamara. Caminé hacia el borde del barco, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Fue entonces cuando vi al hombre del abrigo oscuro, de pie mirando hacia el horizonte. Mis instintos me dijeron que debía volver a la seguridad de mi cabina, pero una fuerza inexplicable me mantuvo allí. El hombre se giró y a pesar de la distancia, sus ojos parecían atravesarme. ¿Buscas algo?, preguntó con una voz profunda y grave. Su tono era escalofriante, y una ola de pánico se apoderó de mí. No. Solo estaba mirando, respondí sintiendo que mi voz temblaba. El hombre sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Las cosas no siempre son lo que parecen en este lugar, dijo antes de girarse y desaparecer en la oscuridad. Regresé a mi cabina, el corazón latía fuerte en mi pecho. Clara y los niños seguían dormidos, ajenos a la inquietante experiencia que acababa de vivir. Me senté en la cama, intentando calmarme, pero la imagen del hombre seguía acechando en mi mente. ¿Qué quería decir con las cosas no siempre son lo que parecen? Esa noche, el sueño no llegó. Las olas golpeaban el barco con más fuerza, y el crujido de la estructura me mantenía alerta. Las horas pasaron y al amanecer, la ansiedad se había convertido en ansiedad. Decidí que necesitaba distraerme, así que me uní a Clara y los niños en el desayuno. Mientras comíamos, intenté actuar normalmente, pero la inquietud no me dejaba en paz. Clara,
Al notar mi comportamiento, sugirió que fuéramos a una de las actividades programadas, una búsqueda del tesoro en el barco. Los niños estaban entusiasmados, y yo no podía negarme a su alegría. La búsqueda comenzó en la cubierta principal, donde un grupo de familias se reunió. La animadora del evento, una mujer de cabello rizado y voz alegre, nos explicó las reglas. Sin embargo, a medida que avanzaba la búsqueda, empecé a notar algo extraño. Varias familias comenzaron a desaparecer. Primero una pareja con un niño pequeño, luego otro grupo más. Cuando le mencioné a Clara, ella se rió y me dijo que seguro estaban explorando otras áreas del barco. Pero mi instinto me decía que algo andaba mal. La atmósfera se tornó tensa cuando al regresar a la cubierta, nos dimos cuenta de que el hombre del abrigo oscuro estaba entre nosotros, observando desde la distancia. Mi corazón se aceleró, y la búsqueda del tesoro se convirtió en una carrera por la supervivencia. La búsqueda del tesoro se tornó en un juego macabro. A medida que avanzábamos, la emoción inicial se desvaneció, reemplazada por una sensación de peligro creciente. Era como si el barco hubiera cobrado vida, y cada rincón ocultara un secreto oscuro. Clara, intentando mantener el ánimo de los niños, los animó a seguir buscando pistas. Fue en ese momento, cuando nos dirigimos hacia la zona del spa, que ocurrió lo impensable. Mateo, nuestro hijo de 6 años, se separó del grupo para investigar un rincón donde había visto algo brillar. «Voy a encontrar un tesoro», gritó mientras corría. Clara y yo nos miramos, y antes de que pudieran reaccionar, Mateo desapareció detrás de una puerta que llevaba a la sala de tratamientos. «Mateo, vuelve», grité con desesperación, pero no hubo respuesta. La risa de los otros niños se desvaneció y un silencio inquietante llenó el aire. Clara se puso pálida mientras corríamos hacia la puerta. Golpeé con fuerza, gritando su nombre, pero la puerta estaba cerrada. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué no estaba nadie alrededor? ¿Dónde estaban los otros pasajeros? Mientras Clara intentaba abrir la puerta, me di cuenta de que el hombre del abrigo oscuro estaba de pie a unos metros, observándonos. Su expresión era de satisfacción, como si supiera algo que nosotros no. Finalmente, logré abrir la puerta, y un aire frío nos recibió. La sala estaba vacía, con luz tenue y un silencio que reverberaba en las paredes. «Mateo», llamé una vez más, pero solo el eco me respondió. La desesperación se apoderó de mí. Clara se puso a llorar, y la angustia de ella resonó en el aire. Decidí separarme y buscar en otras áreas del barco. Cada paso que daba era un golpe de angustia. El pasillo se extendía como un túnel oscuro, y cada puerta que abría parecía llevarme a un nuevo nivel de terror. Las luces parpadeaban, y el sonido del mar se transformó en un grito lejano. Mientras buscaba, noté que las voces susurrantes regresaban. Esta vez eran más claras, como si me llamaran. «Lucas. Lucas». Resonaban en mi mente. Me detuve en seco, y un sudor frío cubrió mi frente. La sensación de que algo maligno acechaba en la penumbra era abrumadora. Finalmente, alcancé la parte trasera del barco, donde las olas golpeaban con furia. Allí vi al hombre del abrigo oscuro, de pie junto a una puerta entreabierta. Su mirada se encontró con la mía, y una sonrisa siniestra cruzó su rostro. «¿Buscas a tu hijo?», preguntó, su voz resonaba como un eco en mi mente. En ese instante, supe que debía actuar, pero el miedo me paralizaba. El tiempo parecía detenerse mientras el hombre del abrigo oscuro me miraba. Su presencia era como un peso en mi pecho, el miedo y la ira se entrelazaban en un torbellino de emociones. «¿Dónde está Mateo?», exigí, con mi voz temblando de desesperación. El hombre solo sonrió, un gesto que me heló la sangre. «¿Qué te hace pensar que está aquí?», respondió, con su tono burlón resonando en mis oídos. Sin tiempo que perder, decidí que debía encontrar a Mateo a toda costa. Me giré y corrí por el pasillo, seguido por los ecos de su risa siniestra. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad,
y el barco parecía expandirse, convirtiéndose en un laberinto interminable. Las luces parpadeaban y la sensación de ser observado crecía en cada rincón. Mientras buscaba, el pánico se transformó en determinación. Tenía que encontrar a mi hijo. Las voces susurrantes se intensificaban, guiándome hacia una serie de habitaciones vacías. Abrí cada puerta, cada una más oscura que la anterior, pero solo encontraba siluetas y sombras. Sentí que el tiempo se desvanecía. Finalmente, llegué a un área que parecía un salón de baile. Las luces estaban apagadas y el lugar era un eco de risas pasadas. Mientras avanzaba, escuché un grito lejano, un lamento que me hizo detenerme en seco. Era Mateo. Papá. Papá, llamó, y el horror se apoderó de mí. El sonido provenía de detrás del escenario, un lugar que parecía estar cubierto de polvo y telarañas. Corrí hacia el sonido, empujando las cortinas pesadas que colgaban. Lo que encontré allí fue un espectáculo dantesco. La sala estaba llena de sombras, figuras que se movían erráticamente. En el centro, vi a Mateo, atrapado en una especie de trampa, rodeado por una niebla oscura que parecía alimentarse de su miedo. Mateo, grité, extendiendo la mano hacia él. Pero antes de que pudiera acercarme, el hombre del abrigo oscuro apareció de nuevo, bloqueando mi camino. No puedes salvarlo, Lucas, susurró con una voz que resonaba como un eco en mi mente. Este lugar es un laberinto, y tú eres parte de él. La desesperación me llenó mientras intentaba encontrar una salida. Las sombras comenzaron a acercarse, y la niebla oscura se volvió más densa. Con cada paso que daba, la desesperación crecía. Pero no podía rendirme. Mateo. Grité nuevamente, tratando de romper la oscuridad que me rodeaba. En un último intento, corrí hacia la niebla, sintiendo la presión del miedo apretando mi pecho. Al llegar a donde estaba mi hijo, extendí la mano y lo agarré con fuerza. «Vamos, Mateo», grité mientras tiraba de él hacia la salida. Pero las sombras se aferraban a nosotros, y el hombre del abrigo oscuro sonreía desde la distancia. Logré arrastrar a Mateo hacia la salida, pero la niebla seguía envolviendo nuestras piernas, como si intentara separarnos. «No te sueltes», le grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La risa del hombre del abrigo oscuro resonaba en mis oídos, y su presencia se hacía más amenazante. Finalmente, atravesé la niebla y salimos del salón de baile. La luz del pasillo me recibió, y el aire fresco barría la oscuridad que nos rodeaba. «¿Estás bien, hijo?», le pregunté, mientras lo abrazaba con fuerza. Mateo, asustado, asintió con la cabeza, pero su mirada reflejaba el terror que había vivido. «Papá», exclamó, con su voz apenas un susurro. «El hombre, él quería llevarme». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. El hombre del abrigo oscuro no era solo un extraño, era algo más, algo que se alimentaba de nuestros miedos. Decidí que no podíamos quedarnos allí. Tenía que encontrar a Clara y Sofía. Nos dirigimos rápidamente hacia la cubierta, evitando cualquier área oscura. A medida que avanzábamos, el barco parecía cobrar vida, las luces parpadeaban con fuerza, y los murmullos de voces se intensificaban nuevamente. Al llegar a la cubierta principal, la escena era caótica. Los pasajeros corrían en diferentes direcciones, gritando y buscando a sus seres queridos. Clara, desesperada, estaba en el centro, llamando a Mateo. Cuando nos vio, corrió hacia nosotros, y el alivio inundó su rostro. «Lucas. Pensaba que los había perdido», exclamó mientras abrazaba a Mateo. Pero antes de que pudiéramos sentirnos seguros, un grito resonó en el aire. «Ayuda», provenía de la parte trasera del barco. Nos giramos y vimos a un grupo de personas rodeando a alguien en el suelo. Me acerqué, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que era el hombre del abrigo oscuro, caído, con una expresión de terror en su rostro. «No se acerquen», gritó alguien del grupo. «Él es el que ha estado atrapando a la gente».
La multitud se dividió, y el caos aumentaba mientras el hombre trataba de levantarse. Pero algo en su mirada, una mezcla de miedo y furia, me hizo sentir que estaba a punto de desatar algo terrible. Mientras el grupo rodeaba al hombre del abrigo oscuro, el ambiente se volvió tenso. La niebla que había estado acechando en el interior del barco comenzó a manifestarse en la cubierta y un frío helado nos envolvió. La atmósfera se tornó opresiva y las voces susurrantes regresaron, resonando en mi mente como un eco del pasado. «Él es el verdadero monstruo», gritó Clara, aferrando a Mateo junto a ella. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en la luz tenue del barco. El hombre, ahora en el suelo, miraba alrededor con desesperación. «No entendéis lo que he liberado», dijo con su voz temblando. «Este lugar es un portal al más allá». Las sombras comenzaron a acercarse y el pánico se apoderó de la multitud. La gente corría en todas direcciones, intentando escapar de la niebla que se expandía. «Debemos detenerlo», grité sintiendo que el tiempo se agotaba. Tenía que enfrentar al hombre que había traído esta pesadilla a nuestras vidas. Con determinación, me acerqué al hombre del abrigo oscuro. «Tú has causado todo esto», le grité. «Devuélvenos a nuestros seres queridos». Él me miró con una mezcla de sorpresa y desafío. «No soy el verdadero enemigo», dijo con voz rasposa. «Soy solo un guardián de lo que acecha en la oscuridad». Las sombras comenzaron a cobrar forma, figuras aterradoras que se alzaban contra el cielo estrellado. «No puedes detenerlo», gritó, mientras intentaba levantarse. «Tienes que elegir. El mar exige un sacrificio». En ese instante, comprendí que el barco no era solo un lugar de vacaciones, era un ser vivo que se alimentaba de nuestros miedos. Con una fuerza renovada, enfrenté las sombras. «No me llevarás», grité, sintiendo que la desesperación se transformaba en coraje. Clara y los niños se unieron a mí, y juntos formamos un muro de amor y determinación. La niebla comenzó a disiparse, y las sombras se retiraron, como si el poder de nuestra unidad las repeliera. El hombre del abrigo oscuro miró con horror mientras la luz regresaba a la cubierta. «No. No puede ser», murmuró, y en ese momento, comprendí que su poder se alimentaba de nuestra desesperación. Había sido un prisionero de su propia creación. Finalmente, la niebla retrocedió, y el caos se calmó. Los pasajeros comenzaron a emerger de sus escondites, atónitos por lo que había sucedido. El hombre del abrigo oscuro, ahora despojado de su poder, se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un eco de su risa en el aire. «¿Estamos a salvo?», preguntó Mateo, mirando a su madre. Clara lo abrazó, y yo sentí que la pesadilla había terminado. Pero en mi corazón, sabía que el mar guardaría sus secretos, y que siempre habría algo acechando en las profundidades. A medida que el sol comenzaba a salir en el horizonte, nosotros como familia, nos abrazamos, agradecidos por la vida y el amor que nos mantenía unidos. Las vacaciones en el eclipse del océano nunca serían lo que habíamos planeado, pero habíamos sobrevivido a lo desconocido, y eso era suficiente.